decíamos el otro día que básicamente tres cuestiones intentó Olivos resolver. Una era esta, precisamente de las sentencias, de los laudos zigzagueantes de los tribunales ad hoc mediante el Tribunal Permanente de Revisión, que supuestamente encausa la jurisprudencia en parámetros más o menos estables a partir de que sus miembros son designados por una cantidad de tiempo determinado, creo que son 5 años, y le da estabilidad supuestamente a las sentencias de ese tribunal en un periodo determinado. Y una interpretación más o menos del derecho coherente en este periodo de tiempo. La segunda cuestión que intentó resolver el protocolo de Olivos era el acceso de los particulares. Como yo decía antes, Brasilia, no me acuerdo si tenía un párrafo sobre el acceso de los particulares, pero me parece que no. Y como decimos, los contendientes en el sistema arbitral son los estados. Con lo que algunos se preocupó de decir, che, tenemos que resolver, mejorar la forma en que los participantes, que los particulares tengan. Pero lo que está escrito en el protocolo de Olivos no es más que una expresión de deseos o lo que en alguna medida venía sucediendo, que es que aquel particular que se siente damnificado por la acción de otro Estado o por la situación jurídica imperante en otro Estado, tiene derecho a concurrir a sus gobernantes, a su gobierno, a su sistema administrativo para intentar poner en marcha el sistema de solución de controversias. Esto es básicamente bastante pobre en términos de lo que significa acceso a los particulares. Los particulares, en última instancia, como decíamos, como la titularidad del derecho de acción es del Estado, el Estado puede transar, no reclamar. Si el particular le lleva la cuestión al Estado, el Estado le dice, no, mira, esta semana tengo 5 controversias contra ese país y la verdad que la tuya no la puedo sumar porque si no se me complica toda la cuestión, o me interesa más automotrices que pollos o que lo que fuere, y tu controversia, más allá de que en términos jurídicos pueda tener hasta mejor andamiaje, queda al margen. Por eso hablamos de la politización del sistema, porque termina siempre en una evaluación política del Estado de si pone en marcha el procedimiento o no lo pone en marcha. Después empieza la negociación y por supuesto después tiene derecho a transar, como es el titular de la acción, tiene derecho a transar. Entonces, bueno, si me da alguna satisfacción, por más que no sea el 100% que merece mi parte, yo la puedo hacer y la puedo hacer incluso sin consultar al realmente interesado, ¿no? Una cosa bastante engorrosa. El sistema de acceso a los particulares es esto, nada más. Quedó en esta mención de que los particulares solo tienen posibilidad de acceder a qué, a poner en marcha, a preocupar a su Estado para poner en marcha el mecanismo de solución de controversia, que por supuesto que si tenía esto antes se hacía sin que lo dijera el protocolo. Y la tercera cuestión que conversábamos también la semana pasada respecto de, nada, a alguien le había parecido bien la cuestión prejudicial en el sistema europeo. La cuestión prejudicial en el sistema europeo tuvo un efecto muy importante, porque como yo les digo siempre, allá la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene carácter ejecutorio para los estados. Los estados, las sentencias pueden ser ejecutadas en los estados. Ahora, lo que hizo mayor beneficio al cumplimiento de las normas del derecho comunitario fue que el derecho comunitario se le metió a los estados, pero se le metió por debajo, se le metió por los tribunales propios.
Se le metió a través de la cuestión prejudicial. Como decíamos, la cuestión prejudicial es aquella posibilidad de consulta que tenía, que tiene el juez nacional cuando se le tiene que resolver una cuestión de derecho comunitario. Entonces, los jueces tienen esta posibilidad de suspender la causa que tienen en trámite, mandar en consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le reenvía una forma, una interpretación jurídica que no es obligatorio para el juez aplicarla tal cual le viene. Pero en última instancia, como decíamos antes, imagínense que un juez de la más baja instancia siempre vamos a Italia para decir, de Galicia, para decirlo, de cualquier punto extraño de la Unión Europea, tenía diálogo con los mayores juristas de la Unión Europea que estaban sentados en el Tribunal de Justicia y le mandaban una solución jurídica perfectamente fundamentada, absolutamente estructurada. ¿Y qué es lo que hacía el juez? Que hubiera hecho cualquiera de ustedes, hubiera hecho yo si hubiera estado en ese lugar. Agarro lo que me mandaron, le pongo los nombres de las partes, lo que pasó. Eso fue lo que pasó. El derecho comunitario de esta manera se le metió a los estados por sentencias nacionales, que son sentencias ejecutorias para los estados. Como ustedes saben, las sentencias propias de los tribunales nacionales son ejecutorias para los estados. Así fue como se le metió el derecho comunitario a los estados en Europa. Mientras que nosotros seguimos en una idea de que los estados son los que tienen la titularidad de derechos que no son de ellos. En última instancia, los que están perjudicados son particulares concretamente de cada uno de los estados. A algunos se le ocurrió que este sistema de la cuestión prejudicial era bueno. Vamos a intentar copiarlo, dijeron en el protocolo de Brasilia. Perdón, protocolo de Olivos. Para no ponerle cuestión prejudicial, le pusieron sistema de opinión consultiva. Entonces, cualquier juez, en los términos del protocolo de Olivos, puede consultar en términos abstractos cómo se resuelve una cuestión de derecho comunitario o de derecho del Mercosur que le llega a sus manos para resolver. El sistema estaba más o menos piola, hasta que 6 meses, 8 meses, una cosa así, después de la puesta en marcha del protocolo de Olivos, y cuando solo una consulta había salido de una jueza paraguaya al Tribunal Permanente de Revisión, aparece la reunión de Corte Suprema de los estados del Mercosur que se produce, no me acuerdo exactamente, creo que en Iguazú, donde los supremos tribunales de los estados acordaron que solo ellas o a través de las Cortes Supremas tenían que llegar a pedirle la opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión. Y ahí fue donde mataron la criatura antes de nacer. El sistema europeo era un diálogo directo. En su despacho, el juez demandaba una notita, un papelito, una consulta, y iba al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y no se enteraba nadie. Y volvía a eso jurídicamente perfecto, y el tipo no hacía más que poner los nombres y sacarlo como sentencia. En el sistema que idearon o perturbaron las Cortes Supremas, cada uno de los jueces le tiene que decir a la Cámara, a su superior, que no sabe cómo resolver la cuestión y que necesita la consulta al Tribunal Permanente de Revisión. La Cámara tiene a su vez que llevarle la consulta a la Corte Suprema, y la Corte Suprema por supuesto que a ningún juez se le ocurrió a partir de ahí
hacer ninguna consulta ni opinión consultiva. Yo no conozco, no sé si habrá salido alguna en un periodo que no acabo de ver, pero hace muchísimo tiempo que miro las sentencias y del tribunal y no hay opinión consultiva llevada por este mecanismo. Perdón. Sí, Dale, Germán. ¿Germán o Emiliano? Sí, no, quería decir, la semana pasada, cuando hablamos de este tema, yo me había cuestionado, si se quiere, las facultades de las Cortes Supremas para decidir por una acordada modificar el protocolo de Olivos, pero lo que estoy ¿Qué acá viste? viendo paralelamente el documento que mandó Raúl de Scotty, y se hace mención a esto, se mencionan las acordadas, pero también se dice que hay una decisión CMC del año 2007 que aprobó un reglamento del procedimiento, lo leo, dice, se llama Reglamento del Procedimiento para las solicitudes de opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión por los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados partes del Mercosur. Entonces hay una norma propia del Mercosur que también establece esto. Porque a mí lo que no me cerraba es cómo una A acordada ver, puede léeme como dice modificar. los vistos. A ver, en los vistos. No busqué la norma, tengo acá Ah, el texto de Scotty, pero lo puedo ajá. buscar. Pero en última instancia hay una decisión Mercosur que modifica, Hay una decisión Mercosur, es el, CMC el número protocolo. 02 del 2007. Porque Sí, modifica el protocolo en última instancia. Eso también es bastante problemático, porque en última instancia es una instancia de derecho derivado modificando derecho originario. ¿Se entiende? Ahí te pueden decir que reglamentario, claro. Sí, pero un reglamento que desnaturaliza el protocolo. absolutamente. Desnaturalizó el sistema. Pero me deja un poco más tranquilo que pensar que con una simple acordada de la Corte Suprema se puede modificar el protocolo de Olivos. O sea, lo Sí, yo veo un poco más coherente. creo que salieron después a darle la espalda, a darle el espaldarazo a la decisión, porque la decisión está tomada en el marco de la justicia. Bueno, después leí con atención así aclaramos bien cuándo fue la reunión de las Cortes, porque fue casi inmediato, fue 6 meses después de, de Olivos, de que entrara en vigencia Olivos. Perdón, Sí, que me parece algo interesante esto que está diciendo Germán y lo que trajo Raúl, la escena. A ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Comunidad Andina de Naciones, el único tribunal obligado a hacer una consulta en esta materia es Era el último. los supremos tribunales. Los otros de instancias inferiores es facultativo para ellos. Pensemos, porque ahora van a entender la idea. Vemos en el Mercosur que por las modificaciones que vos explicaste, que Ricardo, todo lo que Ricardo nos explicó, claramente las Supremas Cortes son las únicas que efectivamente pueden pedir las consultas. Nosotros tuvimos en Argentina un caso que fue Sancor contra FIP, y que cuando se hizo el pedido, pero después se volvió para atrás porque Sancor y AFIP lograron un acuerdo, en consecuencia no se necesitaba ya resolver la cuestión de fondo. Pero noten esto, porque esto es lo interesante. Los estados latinoamericanos, por más avance que han hecho los de la Comunidad Andina de Naciones, los del SICA, no estamos preparados para un sistema comunitario. Y el primer óbice lo tenemos en la justicia, porque los tribunales superiores no van a dejar de ser supremos con facilidad. ¿Se entiende? Cuando pensamos en un derecho comunitario al estilo europeo, indudablemente tenemos que pensar en un esquema propio del derecho comunitario que importa necesariamente atribuir a un órgano diferente al Estado, ¿sí?, para que pueda decidir por nosotros. Esta es la razón por la cual Europa pudo avanzar y nosotros todavía no pudimos avanzar en ese sentido. Entonces, esto que está pasando, más allá de esto, si la Corte Suprema, las acordadas, que claramente no puede, esto es clarísimo, por imperio de la Constitución, pero digo, me parece que la mirada de fondo acá es la idiosincrasia nuestra y las tradiciones jurídicas y políticas e institucionales que impiden en algún sentido poder avanzar. Porque si no, esto no hubiera pasado. Es mi mirada, ¿no? A ver. también. Profe, Aporta. en ese Sí, sentido, Juan Cruz. ¿puedo comentar algo? Sí. Cuando
Ricardo hablaba acerca del procedimiento de incorporación del derecho comunitario en el marco de la Unión Europea. Yo pensaba en plata, 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 plata. Más allá de que, por supuesto, esta cuestión arraigada propia de nuestros sistemas jurídicos como región juegan un rol central, me parece. Yo creo que la cuestión me parece, no sé, cuando veo todo eso, siento que avanzar aún más en la integración es costoso y hace falta mucha voluntad política para poder ir hacia allá. Pero bueno, eso es un pensamiento. Sí, claramente. A ver, vos tenés que pensar, acá hay que recordar lo siguiente, el derecho comunitario europeo, que en realidad como tal se constituye en la década del 90, no antes, empieza a nacer, empieza a tomar cuerpo desde la creación pretoriana de todos los fallos de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que se crea en los tratados de la década del 50, es el que da los cimientos para que en el 90 se pueda generar una Unión Europea y se pueda hacer el trabajo que se hizo y el avance que se hizo. Claramente, el obedecer los fallos del Tribunal de Luxemburgo y el convencerse de que debían tener efecto, una suerte de efecto directo que no existía todavía, es claro que esto se da porque son democracias y son estados que tienen una tradición diferente a la nuestra, los estados latinoamericanos. Es así, digamos, la certeza jurídica se alcanza a través de la historia y de adecuadas decisiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero no es que es mágico, que Europa mágicamente sacó una varita mágica y dijo, vamos a armar el derecho comunitario, total, acá lo tenemos, total, sino que hubo todo un trabajo que llevó décadas del 60, del 70, del 80, a través de los fallos de por eso la doctrina más calificada dice, el derecho comunitario europeo tiene origen pretoriano, porque es verdad, nace de la jurisprudencia de Luxemburgo. Nace de la jurisprudencia de Luxemburgo y de esta cuestión prejudicial. Que ya le digo, por arriba sacaba sentencias muy lujosas, pero también por abajo se le metía a los estados a partir de esta cuestión prejudicial, que adquiría mucha más eficacia a partir de la sentencia propia de los tribunales. Es que casualmente, en virtud de la función prejudicial, es que se genera el germen del derecho comunitario. Es interesantísimo el proceso. David, me disculpan. Dale, sigo un ratito un abrazo más. Y después mandame qué querés que dé. Dale, ok. Chicos, nos vemos. Entonces, creo que esto es muy importante lo que estamos debatiendo, y máxime que tenemos que encarar en las clases conmigo todo el sistema europeo. No es casual que se haya hecho todo esto, ¿no? Así que hay que pensarlo pero desde ese ámbito, digamos, pensar desde la madurez política de los estados, de las sociedades, de los pueblos. A ver, 2 o 3 cosas por ahí que me parece importante resaltar. La primera, el protocolo de Olivos trae la opción de foro, ¿no? La opción de foro es el primer paso que van a dar los contendientes. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar casualmente este escándalo jurídico del que nos habla Luciana Scotti en el trabajo que mandó Raúl al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Claramente. Entonces, cuando elegimos por uno, ya nos queda el otro, ¿sí?, cerrado. ¿Por qué? Porque la instancia internacional es única. Entonces, elegimos uno, cerramos la vía del otro. ¿Está bien? Yo no coincido en eso con Ricardo, después se lo voy a comentar. Yo creo que es muy bueno, es muy saludable que haya que esté la opción de foro. Y yo creo que habla de un sistema de la década del 90, más democrático, más cristalino, con más posibilidad de encontrar diferentes mecanismos de solución de controversias. Cuando en un derecho de coordinación, como es el derecho internacional público, tenemos varios sistemas de solución de controversias, pues entonces vamos a elegir el que más nos convenga a las 2 partes que estamos en pleito, a los 3 o a los 4, y vamos a tener claramente una posibilidad mayor, ¿no? El punto es hacer esta jugarreta que queda en evidencia en el trabajo que mandó Raúl, digo, ¿no es cierto? Me va mal acá, y bueno, entonces trato después, lo disfrazo un poco, voy a otros. No, esto está fuera de discusión después de Olivos, ¿de acuerdo? Por esta opción de foro. Me parece que también es importante que ustedes entiendan que si se opta por
la normativa de la OMC y por el sistema de la OMC, naturalmente se van a aplicar las fuentes de la OMC. ¿Está bien? Y esto tienen que entender que a veces, desde el punto de vista, si se quiere, político, de la forma en que se traba la contienda, puede resultar más interesante para ambas partes, porque entienda que en las relaciones internacionales, en el ámbito del derecho internacional público, no hay un ganador o un perdedor. ¿De acuerdo? Acá, cuando se plantea una cuestión, se plantea para que la comunidad internacional se maneje mejor. ¿Vamos bien? Entonces, por supuesto que va a haber alguien que le van a dar la razón y otro que no se la van a dar, pero esto no habla de vencedores o vencidos. Cuando se presenta un pleito y se resuelve, vence la comunidad internacional para poder seguir avanzando de mejor manera. ¿Está bien? Cuando nos quedamos en el sistema del Mercosur, entonces, tenemos que tomar una segunda decisión, nuevamente en conjunto. Fíjense cuántas cosas tenemos que hacer estando peleados las partes. Tenemos que decidir si va a ser la intervención de una comisión arbitral o va a ser el TPR en forma originaria. Y esto también lo tenemos que elegir. ¿Sí? Esto es algo importante. Y nuevamente me parece que, no sé si hay algo que es mejor, todo depende del caso. Hay casos que, en el derecho penal se da esto de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vamos a ver si pedimos la constitución de un jurado para ciertos casos, ¿no? Y depende qué posición tengas vos como defensa. Si por ahí te es más fácil convencer a uno solo que convencer a 12. Digo, ¿se entiende? A ver, esto es de estrategia pura. Entonces, no hay algo mejor o peor. Todo depende de la circunstancia que nos toque. Porque recuerden ustedes que cuando el tribunal ad hoc, cuando el tribunal arbitral, la comisión arbitral dictó el laudo, ese laudo es revisable por el TPR en las cuestiones relativas al derecho, no a los hechos. Es un mecanismo de apelación mentiroso. En rigor no es una apelación. En rigor es un recurso de revisión. ¿Se entiende? Entonces, esto hay que tenerlo presente también. ¿Vamos bien hasta acá? Avanzamos un poquito y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa con el cumplimiento de los laudos? Esto también es un tema que hay que abordar. ¿Quién tiene la capacidad para ejecutar un laudo? Porque las comisiones arbitrales no pueden. El TPR no es un tribunal, en realidad, de justicia, es un tribunal arbitral permanente. Entonces, ¿quién ejecuta las sentencias? Germán, ¿ibas a decir algo? No necesariamente. A ver, pensemos, ¿por qué? ¿Por qué decís eso, Germán? Porque ¿cómo es? No me sale la palabra, lo que quiero decir. Porque le falta, lo que hablábamos la otra vez, le falta, digamos, el juzgado nacional tiene el imperium que no tiene un tribunal arbitral. Entonces, una vez que uno obtiene un laudo, tiene que llevarlo a la justicia local para que ese juez que cuenta con imperium la pueda hacer efectiva. O al menos así lo tenía entendido. Claro, quizás, pero a ver, yo tengo una pregunta. Posibilidad de que esto es un laudo de un Estado contra otro. Vamos a ponerle Brasil contra Argentina, ¿sí? Y le dieron la razón a Argentina. ¿Importa entonces que si Brasil no cumple, un juez federal argentino va a compeler a Brasil a su cumplimiento? ¿Te parece? ¿Un tribunal internacional? ¿Un tribunal internacional? ¿Metemos a otro órgano más? Yo creo que habría que ver cuál es el más competente. Porque el competente en sí no sé si va a haber algo. Ajá. En ese caso sería lo que planteaba Ricardo nacional del vencido. Incumplir para un Estado para que el otro incumpla. Y ese era el problema, ¿no era eso lo que decía Ricardo o lo entendí mal? Entonces, la cuestión es esta. A ver, chicos, cuando en un ámbito internacional se dicta un laudo, ¿sí? Ese laudo necesariamente lo tiene que hacer cumplir el propio sistema, y el cumplimiento siempre se tuerce por cuestiones de orden de política internacional. De hecho, el Estado que fue beneficiado con el laudo
puede aplicar medidas en contra, igual sentido que lo que ocurre en la OMC. ¿Recuerdan esto? Con las medidas de retorsión, creo que eran. Por ejemplo, medidas de retorsión. A ver, hay varias posibilidades que los estados van tomando, varias acciones que los estados van tomando cuando efectivamente advierten que no hay cumplimiento. En ¿sí? rigor de verdad, el laudo no sirve para nada. Es como... No, sí sirve. No es que no sirve para nada. Esto, cuidado, en el derecho internacional, vos acá estás en el derecho internacional de iguales, estás en el derecho internacional de la coordinación, estás en el derecho internacional en el que tener un laudo incumplido es un bajón. Vamos a decirlo así. No se puede admitir, hay que cumplir. ¿Qué es lo que sucede? No hay casos de incumplimientos, siempre hay casos de retrasos de cumplimiento. Y mientras tanto la presión es política, no es de orden jurídico. Profe, Sí. en ese sentido, yo hace poco estuve leyendo un caso del TPR justamente, que es el laudo 01 del 2012, que es el procedimiento que se instituye cuando ocurre el golpe de Estado, entre comillas, o el golpe de Estado propiamente dicho en Paraguay, cuando es destituido el presidente Lugo. Claro. Y la manera en que ese laudo, bueno, termina fallando en contra de Paraguay claramente, el tribunal, y esto, los estados ejercieron presión para que se vuelva a restituir el orden democrático en el país. Bueno, y así fue, claro. que ese laudo fue ejecutado. Claro, por eso digo, a ver, ustedes tienen que pensar, chicos, que acá no estamos, primero no es un tribunal de justicia, son tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales no tienen imperio. Un tribunal de justicia de orden internacional tampoco tiene imperio. Todos los tribunales del derecho internacional, ninguno tiene imperio. En consecuencia, las medidas de ejecución son medidas que hay que analizarlas en el texto de los sistemas que están previstos para las soluciones de controversias, porque la controversia no se soluciona con el dictado del laudo, se soluciona con el cumplimiento del dictado del laudo. Entonces, un laudo correctamente hecho va a determinar la forma de cumplir. Y en términos generales importa también, muchos incluyen las posibles sanciones por el incumplimiento. ¿Se entiende? Que pueden aplicar los estados. Hay que leer el laudo ahí. Pero amén de eso, ustedes tienen que entender que la idea es que nunca podemos pensar que el laudo se va a cumplir, se va a exigir el cumplimiento por otro órgano judicial. No. Cuidado, porque una cosa es un laudo dictado en materia de derecho internacional privado, o de derecho privado, que ahí sí nosotros tenemos en el Código Procesal un capítulo dedicado exclusivamente a la ejecución de laudos arbitrales. Pero esto es otra cuestión, no nos confundamos, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de otro tema, sí. No, entiendo la idea que estás comentando de que el sistema se haga cargo y que el sistema internacional promueva que esa solución sea efectiva. Pero llevándolo a algún caso, tengo en la cabeza los hechos del laudo 4 que lo leí, y son comerciantes brasileños que quieren pasar pollos congelados a Argentina, y Argentina les aplica medidas antidumping que no son las convenidas en el Mercosur. El productor brasileño quiere pasar los pollos congelados. No sé si quiere esperar a que la política internacional resuelva sus asuntos, que pueden pasar años, gobiernos, o lo que sea. Está muy bien. En ese caso, con un laudo en favor de... Pino no podría hacer nada. Pero ponele que da la razón a Brasil, ponele. Sí. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El sistema no está armado para beneficiar a un individuo, Germán, ni a una persona jurídica. El sistema está armado para los estados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. En consecuencia, a ver, vos tenés toda la razón del mundo. El tipo quiere pasar los pollos congelados y no puede esperar. Bueno, hay plazos establecidos, ¿sí? Cuando los productos son perecederos, no perecederos, y esto se vislumbra y se tiene presente en el laudo cuando se dicta. ¿Vamos bien? Pero el laudo se dicta interpartes, esto significa entre los estados que están involucrados.
Entonces, el ciudadano, la persona jurídica, el comerciante que quiere hacer esto, en realidad se ve beneficiado por el laudo si efectivamente su Estado apoya ese beneficio. Si no, vamos a estar en la misma de antes. Y el señor va a tener que esperar que pase algo para él poder pasar los pollos. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica va a ocurrir que para solucionar el lío por lo que nos importa, el cómo nos mostramos ante la comunidad internacional, seguramente las cancillerías se van a poner de acuerdo y el señor va a pasar los pollos. ¿Me seguís? Y seguramente va a ser en el tiempo más corto que se pueda. Pero nuevamente aparece el sesgo político para la solución de eso, aplicando, por supuesto, el laudo que dijo, esto es así. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Siempre va a ser político. Siempre aparece la cuestión política. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero sí sirve, Yair, ¿eh? Y mucho. ¿De acuerdo? No quiero que se queden con la idea de que porque no se puede ejecutar de la manera en que estamos acostumbrados, porque nosotros estamos hablando de la ejecución en términos de subordinación. Pero acá tenemos que hablar de la ejecución en términos de coordinación. Ustedes no se olviden que esto es derecho internacional público. ¿Sí? Esto es fundamental para entender bien la temática. ¿Vamos bien hasta acá? Yo dije que no servía porque claramente nosotros venimos acostumbrados a las no relaciones de haces subordinación. esto, se lo ordena, se le embarga, se lo lleva por la fuerza pública, Totalmente. lo que sea. Por eso es tan importante para entender esta materia comprender el concepto de sanción en el marco del derecho internacional público. Lo pecuniario es lo último. ¿Sabés qué es lo primero? El pedido de disculpas formales. Vos en el derecho interno le decís, yo abogado, le digo a un cliente, mira, vamos a hacer un juicio para que te pidan disculpas. Y el tipo me da una trompada y no me contrata nunca más. ¿Qué le importan las disculpas? Quiere plata. Sí, yo lo siento muy naif, pero bueno, claro. Claro, por algo no me gusta mucho el derecho internacional. Pero se entiende, es otra la dinámica. Pero ¿qué pasa? Cuando vos pedís disculpas, por un lado te fortaleciste como Estado ante la comunidad internacional, y ese se fortaleció al otro porque no te está pidiendo más que te pongas en el camino que corresponde, importa un montón de cosas. Es una relación de coordinación. ¿Vamos bien? No es una relación de subordinación. ¿Está bien? Bien. Vamos a hacer el siguiente juego para el martes que viene. Lo van a hacer con Ricardo, no conmigo, pero como va a quedar grabado, después me voy a divertir yo. Vamos a dividir varones y mujeres. Un grupo de varones, de ellos, y un grupo de ellas. Ellos van a tomar el laudo 4 y ellas van a tomar el laudo 7. ¿Sí? Repito, ellos el laudo 4, ellas el laudo 7. Y los dos van a defender el laudo como que es mejor que el otro. ¿Entienden? Perdón, defender la posición, la conclusión del laudo. Defender los fundamentos del laudo y la posición del laudo. No de ninguno de los dos países, sino puntualmente de el laudo. Ustedes se van a poner en árbitros, ¿sí? Y van a decir, van a defender por qué se falló de la manera en que se falló, explicando los fundamentos adecuadamente. Pueden hacer en el grupo de WhatsApp, las niñas por un lado, los chicos por el otro, ¿sí? Y van armando su estrategia para el martes. La idea va a ser que vayan participando todos, los laudos tienen suficiente extensión como para poder, ¿no es cierto?, ir cambiando ideas, porque acá me interesa saber, ¿se llegó a la misma conclusión? ¿Se modificó? ¿Por qué perdió uno y ganó el otro, digamos? Y esto lo tienen que defender ustedes. ¿Les parece bien? Así ya empiezan a estudiar para el parcial. ¿No lo podemos pasar para el viernes? Un poquito más. Es que el tema es Tengo que el viernes muchos parciales el martes. Yo te entiendo, pero ¿sabes qué me pasa? El martes no doy clase yo, da Ricardo, y yo tengo que seguir con Europa el viernes. Entonces va a tener que ser para este martes. Hagan un esfuerzo, please. Sabés que cuando puedo, pero ahora ya no puedo porque se me está terminando la cursada. Y tengo que dar algunos temitas todavía. ¿De acuerdo? Quedamos así, para el martes entonces. Perfecto. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Mandan el laudo o lo buscamos? Ya Marcelo lo está mandando, si no lo mando ya, porque a mí me llegó. Dale. Bueno, chicos,
Buen fin de semana. Cualquier cosa estamos en Chao. contacto. ¿Llegaron las notas? Sí, ¿no? Todos Sí, tienen su sí. nota. Sí. Y Perfecto. llega individual. Llega individual. Ah, buenísimo. Bueno, está bien eso. Cada uno, digamos... Y cuando ustedes acceden al campus, ¿pueden ver la nota de los otros? No. ¿No? Ah, pues yo no por eso. Yo veo obviamente la de todos, porque obviamente calificamos nosotros. Pero porque quería saber cómo funcionaba el asunto. Y Bueno, sale fantástico, más- gente. Sale Nos rápido estamos la viendo. Buen fin de. agenda. Gracias. No,